Bienvenidos a nuestro módulo Osmosis Jones, unidad 2, respuesta inmune en condiciones especiales, con este video en el que vamos a tratar la respuesta inmune a trasplantes, para cumplir con el objetivo de aprendizaje de la unidad, que tiene que ver con describir los mecanismos efectores de la respuesta inmune innata y adaptativa a través del conocimiento de sus fases, componentes y mecanismos para identificar las manifestaciones clínicas relacionadas con su estímulo antigénico frente al cáncer y frente a los aloantígenos en trasplantes. Cuando hablamos de trasplantes, decimos que es la ciencia que se encarga de pasar tejidos de un individuo que llamaremos donante a un individuo que llamaremos receptor o huésped. A este tejido que se trasplanta se conoce como injerto y se define como el conjunto de células, tejidos u órganos que se trasplantan con objetivos terapéuticos. Los diferentes tipos de injertos dependen del tipo de donante. Existen injertos autógenos o autoinjertos, que son los que se realizan en un mismo individuo y es cuando se pasa tejido de un sitio anatómico a otro diferente, por ejemplo, con los injertos de piel. Otros son los isoinjertos o trasplante isogénico, que es el que se realiza entre dos individuos genéticamente idénticos, como los gemelos que comparten incluso los genes del HLA. El tercer tipo de injerto son los aloinjertos, que son los más frecuentes porque se realizan entre dos individuos genéticamente diferentes, que van a tener ciertas diferencias y por lo tanto puede conducir a algunos mecanismos de rechazo que mencionaremos más adelante. Y otro tipo de injertos donde incluso las probabilidades de rechazo son más altas son los senoinjertos o injerto senogénico, que es el que se realiza entre dos individuos de especies diferentes. Por ejemplo, cuando hacemos injertos o trasplantes de especies como los cerdos hacia el humano. En este caso, los antígenos varían muchísimo entre una especie y otra y eso da lugar a una fuerte respuesta inmunológica, incluso mediada por anticuerpos preformados, debido a que, por ejemplo, cuando usamos como donante especies como los cerdos, debido a que han sido incorporados a nuestra dieta, podemos tener una presentación previa de antígenos, como son ciertas proteínas glicosiladas que hemos estado expuestos a través de la dieta y pueden generar unos mecanismos de rechazo bastante tempranos dentro del proceso de trasplante. Ya hemos mencionado entonces cómo se define un trasplante y hemos mencionado los diferentes tipos de injertos que se pueden presentar dependiendo del tipo de donante. Ahora, cuando se inicia esta ciencia de forma muy empírica, se encuentra que los tejidos trasplantados son rechazados por una fuerte respuesta inmunológica. En esta gráfica podemos observar un experimento realizado en ratones genéticamente diferentes. El ratón verde nos habla de una cepa A y el ratón naranja la cepa B. Entonces vemos cómo el ratón de la cepa A dona un tejido al ratón de la cepa B y encontramos que los mecanismos inflamatorios y de rechazo ocurren a los 7 o 14 días, coincidiendo con el tiempo de activación de los mecanismos efectores de la respuesta inmune adaptativa. Cuando ese mismo ratón es trasplantado nuevamente, los mecanismos de rechazo aparecen ahora más temprano, entre 2 y 3 días, coincidente con la respuesta de células de memoria. Y cuando esas células de memoria son transfectadas a un organismo o a un individuo que no ha estado en contacto con el trasplante, se observa nuevamente una respuesta entre 2 y 3 días. ¿Qué nos observa o qué podemos encontrar en este experimento? Podemos encontrar que definitivamente esos mecanismos de rechazo coinciden mucho con los mecanismos efectores de la respuesta inmunológica. Y por lo tanto encontramos que la respuesta inmunológica está reconociendo algún antígeno implicado en los mecanismos de rechazo mediado por respuestas inflamatorias. Al estudiar cuál es el tipo de antígeno, se encuentran las moléculas del HLA. Recordemos que estas son proteínas que están codificadas por los genes que son más polimórficos y que más nos diferencian genéticamente.
Estas moléculas del HLA entonces son muy diferentes entre individuo e individuo y pueden mediar esos mecanismos de rechazo. Cuando se estudia entonces más a fondo esa posibilidad, vemos entonces que cuando hacemos trasplantes entre dos individuos genéticamente idénticos, como vemos en la parte superior representada por el ratón color verde, no ocurren los mecanismos de rechazo, pero cuando lo hacemos entre los dos que son genéticamente diferentes, sí aparece ese mecanismo. Inclusive, teniendo en cuenta todas las características que conocemos del HLA y teniendo esa característica de codominancia, podemos encontrarla reflejada en este experimento en el cual el ratón que vemos con rayas hace parte de un cruce de las dos cepas, la cepa verde y la cepa naranja. Cuando la cepa naranja, que podemos llamar la madre, dona el tejido a su hijo, encontramos que no hay rechazo. Pero cuando el hijo dona el tejido a uno de sus progenitores, el que podemos llamar padre, sí ocurren mecanismos de rechazo porque éste está reconociendo las moléculas del HLA maternas que no tiene. Entonces, definitivamente estos experimentos nos están confirmando que el rechazo al trasplante está mediado por una respuesta inmunológica que conduce a un proceso inflamatorio en el que se reconocen las moléculas del HLA. Y en esto está implicado esos procesos en los cuales esta técnica generaría algún tipo de fracaso. Ahora, ¿cómo ocurre ese reconocimiento? ¿Cómo se da el reconocimiento del HLA? Se da a partir de dos mecanismos. Uno que se conoce como la presentación directa y el otro la presentación indirecta. La presentación directa la definiremos como el reconocimiento de moléculas del MHC del injerto sin procesar, mientras que la presentación indirecta la definiremos como el reconocimiento de péptidos procedentes de las moléculas del MHC del injerto procesadas por las células presentadoras de antígenos. Vamos a explicarlo más claramente a continuación. Encontramos entonces en la parte superior la presentación directa y en la parte inferior un esquema con la presentación indirecta. Entonces, en la presentación directa vamos a encontrar que cuando tomamos un injerto del donante, el injerto tiene una gran cantidad de células presentadoras de antígenos que son propias del donante. Cuando este injerto se trasplanta, inmediatamente en el receptor ocurren anastomosis de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Las células presentadoras de antígenos que hacen parte del injerto, del tejido del donante, van entonces a migrar a presentar antígenos propios del donante. ¿Por qué? Porque recordemos que el HLA de clase 1 se expresa constitutivamente en todas las células nucleadas del cuerpo, incluyendo las células presentadoras de antígenos con antígenos propios. Entonces, por vía del MHC de clase 1, esas dendríticas del donante van a migrar a través de los vasos linfáticos que se anastomosan y llegan al órgano linfoide del receptor para presentar antígenos propios del donante que para el receptor son diferentes, generando una activación de células TCD8 específicas frente a este tipo de antígenos. Por presentación directa se activan principalmente células TCD8, aunque pueden activarse algunos TCD4 debido a que el tejido del donante también puede tener ciertos microorganismos que hacen parte de su microbiota y que pueden entrar por la vía de presentación de clase 2. Cuando nosotros entonces hablamos acerca de esta presentación directa, decimos que se reconocen péptidos del injerto, propios del injerto, que van a ser presentados a las células o a los linfocitos T del receptor. ¿Cómo se da el reconocimiento del TCR del receptor por el MHC del donante? Se da porque recordemos que el TCR es una molécula restringida al MHC y aunque no había aprendido a reconocer este MHC, fácilmente puede adaptarse a la forma de un nuevo MHC y reconocer los péptidos que están siendo presentados a través de esta vía.
El otro tipo de presentación es la presentación indirecta de haloantígenos, a través de la cual se va a presentar el MHC del donante, que va a ser endocitado, procesado y presentado por las células presentadoras de antígenos. ¿Qué ocurre en la presentación indirecta? Ocurre que cuando ponemos el injerto en el nuevo sitio anatómico en el receptor, alrededor en los tejidos circundantes hay células dendríticas y las células del injerto tienen todos expresados sobre su superficie las moléculas del HLA. Entonces, las células dendríticas del receptor toman esa proteína del HLA del donante, la endocitan, procesan y presentan y la llevan al órgano linfoide secundario a presentarla principalmente a linfocitos TCD4, ya que la mayoría de las vías de presentación en este caso ocurren por vía de clase 2. Lo vemos aquí en la gráfica, donde estamos encontrando en color verde las células que simbolizan el tejido del injerto, que están expresando constitutivamente el HLA de clase 1, y vemos las dendríticas que están alrededor, que son del receptor, toman esta proteína del HLA que está siendo expresada, la endocitan, la procesan y la presentan a los linfocitos T. Entonces, recordemos, células dendríticas del receptor que se encuentran rodeando el tejido que está siendo trasplantado son las encargadas de presentar el MHC del donante a los linfocitos TCD4 principalmente del receptor. Encontramos entonces que por esta vía se pueden presentar antígenos de histocompatibilidad secundarios también, no solo el MHC, sino algunos antígenos polimórficos que son diferentes, que tienen que ver con ciertas moléculas o péptidos relacionados, como por ejemplo los genes del HLA de clase 3 que codifican para algunas moléculas del complemento, algunos receptores. Estos van a inducir una respuesta un poco más lenta y van a dar lugar a un rechazo gradual. Encontramos entonces que la activación de linfocitos aloreactivos se da por reconocimiento de los linfocitos T a través de dos etapas, la etapa de sensibilización y la etapa de rechazo. En la etapa de sensibilización se dan los dos tipos de presentación directa y presentación indirecta. Recordemos, presentación directa va a estar a cargo de las células dendríticas del donante, que en la gráfica vemos en color verde, que van entonces a expresar el HLA con antígenos propios del donante y migran a través de los vasos linfáticos al órgano linfoide secundario del receptor. Y a través de presentación indirecta, las células dendríticas del receptor son las encargadas de endocitar, procesar y presentar el MHC del donante y presentarlo a los linfocitos T. En la segunda parte, entonces, vamos a ver los mecanismos de rechazo y estos ocurren cuando estas células se activan y entran en su fase efectora, migrando entonces al tejido, y si son células TCD8 induciendo una respuesta citotóxica, mientras que si son células TCD4 induciendo una respuesta mediada por citoquinas, generando entonces mecanismos inflamatorios de tipo crónico que dan lugar al rechazo. En este momento entonces se van a presentar células T aloreactivas que van a reaccionar frente a estos antígenos que son del donante, que están expresados en todo el injerto. Van a generarse anticuerpos también aloreactivos, los linfocitos TCD4 a través de su secreción de citoquinas, los TCD8 a través de sus mecanismos de citotoxicidad, todo esto generando un proceso inflamatorio que va a conducir a una falla del órgano o del tejido trasplantado, que conduciría entonces a un proceso de rechazo. En cuanto al rechazo que se presenta, vamos a ver tres mecanismos. Uno que es el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. Vamos a ver cada uno de estos. El rechazo hiperagudo es el que se da minutos u horas después de que se realiza el trasplante.
y está mediado principalmente por anticuerpos. El rechazo hiperagudo puede presentarse en aquellos pacientes que han sido previamente trasplantados y que ya tienen células de memoria frente a ciertos antígenos del HLA e incluso anticuerpos circulantes. También puede presentarse frente a estos individuos que han recibido transfusiones sanguíneas previas y entonces tienen algunos antígenos frente a los grupos ABO y en mujeres que han tenido múltiples embarazos por diferentes padres, lo que les ha permitido también estar expuestas a diferentes tipos de HLA. En ese momento, entonces, se pueden generar anticuerpos que rápidamente migran y que van a reconocer los antígenos principalmente expresados en el endotelio de los vasos sanguíneos del injerto. Los anticuerpos van a reconocer, por ejemplo, antígenos que hacen parte del grupo ABO, que son expresados por estas células endoteliales, activando entonces el sistema del complemento. Recordemos que el sistema del complemento favorece la activación y atracción de células proinflamatorias y además también induce la agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria va a generar ciertos procesos de trombosis en el vaso sanguíneo, lo que va a generar una isquemia en el injerto y esto conduce entonces a un mal funcionamiento y por lo tanto al rechazo. En el rechazo agudo, que es el segundo tipo de mecanismo, vamos a hablar acerca de un proceso que ocurre semanas o días después de que se hace el trasplante. Estos mecanismos de rechazo agudo también en algunos casos pueden aparecer tiempo después cuando empieza a fallar la terapia inmunosupresora. Recordemos que los trasplantes que más frecuentemente se dan entre individuos genéticamente diferentes. Por lo tanto, siempre hay que inmunosuprimir al individuo para evitar estos mecanismos de activación de la respuesta inmunológica. Entonces, estos mecanismos de rechazo agudo van a aparecer semanas después cuando no hay inmunosupresión y cuando se hace la inmunosupresión pueden aparecer de forma súbita si se empiezan a generar mecanismos de resistencia a dichos fármacos. En el rechazo agudo decimos que es semanas o días después porque ocurre aproximadamente entre el día 7 y el día 14 cuando tenemos linfocitos T aloreactivos activados, que es el tiempo que nos demoramos en que haya una respuesta efectora. Es mediada tanto por células, linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, como también por anticuerpos que van a migrar entonces a el tejido y van a empezar a generar una respuesta frente a esos aloantígenos que expresan inicialmente las células endoteliales que hacen parte del injerto, generando toda una alteración proinflamatoria que afecta las paredes del vaso, produciendo una endotelialitis que va con el tiempo a generar una necrosis transmural. Finalmente, eso va a dar lugar a la ruptura de las anastomosis, induciendo isquemia y rechazo del proceso de trasplante. En este entonces rechazo agudo podemos hablar del papel de los linfocitos TCD8 que inducen una lisis directa y de los TCD4 junto con los TCD8 induciendo un proceso de inflamación. En los trasplantes vascularizados es donde se presenta mucho más ese proceso de endotelialitis generando una mayor daño y ruptura de los vasos y una isquemia mucho más temprana. En el rechazo agudo humoral, los aloanticuerpos también van a reaccionar induciendo toda una activación del sistema del complemento conllevando a un proceso inflamatorio que puede estar relacionado entonces con favorecer esta necrosis transmural de los vasos sanguíneos. En el otro mecanismo de rechazo hablamos del rechazo crónico, que es el que ocurre aproximadamente entre 6 meses a 1 año, aunque hoy en día, gracias a que aparece la terapia inmunosupresora, la supervivencia del trasplante al año está más arriba del 90%
y a los 10 años empieza a bajar al 60%. ¿Por qué? Porque empiezan a haber ciertos mecanismos de resistencia a los mecanismos inmunosupresores, lo que hace que se escape un poco la respuesta inflamatoria, generando entonces unos procesos de inflamación lentos, crónicos, que van generando procesos de vasculopatía, aterosclerosis, cierre de la luz del vaso y va generando también la activación de células como los fibroblastos, ya que inducen los linfocitos T activados, producción de factor de crecimiento endotelial vascular, y esto hace que con el tiempo la luz de los vasitos sanguíneos empiece a cerrarse, lo que entonces nos va a llevar también a una isquemia y a una falla de todo el funcionamiento del órgano. En el rechazo crónico, entonces vemos la participación de células proinflamatorias y citoquinas, además de fibroblastos, que pueden estar relacionados con un proceso inflamatorio crónico. Recordemos, en el rechazo crónico es un proceso mucho más lento que va a aparecer años después. Entonces, en resumen, en los trasplantes el huésped reacciona frente al HLA del donante generando una respuesta inmune que conduce a un rechazo del tejido. La activación inmunológica en trasplantes ocurre tanto por presentación directa como por presentación indirecta del HLA. Los linfocitos aloreactivos y los anticuerpos van a generar una respuesta efectora que conduce a unos mecanismos inflamatorios que terminan afectando la irrigación sanguínea, conduciendo a procesos de isquemia, generando 3 tipos de rechazo: hiperagudo, agudo y crónico. Todo esto desde el punto de vista inmunológico, y no hay que olvidar que la acción operativa como tal, el tiempo en el que se demora extraer el tejido del donante para poderlo trasplantar en el receptor, también son algunos de los factores que implican o que van a generar un impacto sobre estos procesos de vascularización. Sin embargo, si todo esto va muy bien, tenemos que tener en cuenta estos procesos inmunológicos que siempre se van a presentar en los individuos que son genéticamente diferentes. Muchas gracias.